Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Les deseamos un feliz mediodía y les damos la bienvenida a esta sesión informativa en donde vamos a hablar de un tema que Colfuturo no considera en su proceso de postulación, pero que es clave para sus procesos de postulación a las universidades, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes países. Por eso los invitamos a través de redes sociales que, aunque ustedes no quieran estudiar en los Estados Unidos y estén considerando otra opción, aprovechen el conocimiento que tienen los asesores de Education USA para aprender de este tema tan importante, en donde tenemos que romper muchos mitos que nosotros manejamos en Colombia en relación con las cartas y con quién debe escribir la carta. Y hoy nuestra invitada, que es súper buena hablando sobre este tema, ya lo van a ver, les va a derrumbar algunos de los mitos que ustedes tienen. Entonces, nuevamente les compartimos que estamos en esta semana trabajando con nuestros colegas de Education USA. Colfuturo también es un centro de Education USA y esta semana hemos invitado a asesores de otras ciudades para que les cuenten diferentes temas. Hoy nuevamente vamos a hablar de cartas de recomendación. Mañana vamos a hablar sobre cómo financiar sus estudios en los Estados Unidos. Y el viernes vamos a hablar para quienes están buscando estudios de doctorado, que es un mundo mucho más interesante y más navegable en temas de postulación, pero que también tiene unos retos diferentes a quienes van a hacer una maestría. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Laura Rico, asesora de Education USA, ubicada en el Colombo Americano de Bogotá. Es una de las personas que más estudiantes asesora y apoya a lo largo del año. Y Laura, pues nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartirnos tu conocimiento y experiencia en este tema. No, a ustedes desde Colfuturo, muchas gracias por la invitación. A todos los que nos están viendo acá en el webinar, de verdad, muchas gracias por asistir. Esta semana yo creo que ha sido muy interesante para aquellos que están en este plan, que es un plan a largo plazo de estudiar en Estados Unidos, de prepararse, de conocer de primera mano del lado de nosotros y también con Colfuturo de cómo llegar a hacer ese sueño realidad, porque a la final creo que también es un sueño de muchos de ustedes, probablemente el querer ir a hacer su maestría o su doctorado en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues no, muchísimas gracias. Como ya lo está diciendo Joana, yo soy Laura Rico, yo hago parte del equipo Education USA aquí en Bogotá. Eh, Nosotros somos el centro que pues da mayor número de asesorías en el país, alrededor de 600 en el año, que es un montón de personas que asesoramos y que bueno, pues en diferentes áreas, nosotros no restringimos a que de pronto si ustedes quieren llegar con una pregunta puntual sobre temas de visado de estudiante o si eventualmente necesitan alguna ayuda sobre ensayos o cartas de recomendación, que es lo que vamos a ver hoy, con todo gusto lo podemos hacer. No hay una restricción de que tienen que empezar con nosotros desde cero y luego si no hacen eso, entonces no los podemos asesorar. Estamos súper abiertos a atenderlos cuando necesiten resolver cualquier duda. Entonces, sin más, voy a compartir aquí mi pantalla. Me avisan cuando la vean, por favor. Listo. Ya la ¿Ahí la vemos. ven? Sí, ya la Súper. vemos. Listo. Bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre cartas de recomendación. La idea es que igual al final pues voy a abrir un espacio de preguntas, vayan anotándolas porque uno a veces como que en el transcurso de la presentación uno como que se le olvida como, hey, que ella dijo esto, entonces qué pregunta, entonces vayan anotándolas para que al final las podamos hacer. ¿Listo? Entonces, básicamente las cartas de recomendación, ¿por qué son tan importantes? Hay una parte que muchos dicen como, no, pues hago una carta de recomendación y, por ejemplo, que ustedes están pensando en maestría, doctorado, las cartas de recomendación pesan mucho a la hora de tener una muy buena admisión. Muchos de ustedes probablemente están buscando ayudas financieras o de pronto ingresar a una investigación en la universidad y las cartas de recomendación dicen mucho de ustedes. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es una carta de recomendación? Muchas veces nosotros entramos a decir, la carta de recomendación es decir muchas cosas sobre mí, ¿no? Como que alguien diga que yo soy talentosa o que de pronto tengo habilidades de liderazgo y que lo hagan como en una lista, ¿sí? Y muchas veces vemos estos templates muy famosos de cartas de recomendación en Internet y lo cogemos, lo copiamos y lo adaptamos. Y realmente ese es el primer error garrafal que hacemos muchos. Yo creo que yo pasé por ahí en algún momento, hace muchos años, pasé por ese momento de qué es una carta de recomendación.
cómo se hace. Y lo que uno encuentra en Internet es mucho de este tipo de templates que adaptamos. Pero lo que buscamos con estas cartas de recomendación y lo que buscan las oficinas de admisiones y las facultades en Estados Unidos es que esas cartas de recomendación sean personalizadas. Entonces, ¿qué es una carta de recomendación? Básicamente es alguien que hace un endorsement de ese aplicante, obviamente hablando mucho sobre cuáles son esas habilidades del candidato, las competencias, pero también que vaya en coherencia con que esa persona te conozca. Y ya lo vamos a hablar un poquito más a profundidad más adelante, y es, tendemos a pensar que tiene que ser una carta de recomendación del presidente de Colombia, tiene que ser del rector de la universidad, tiene que ser del decano, y no necesariamente, ¿sí? Lo ideal es que sea una persona que te conozca lo suficiente como para poder hablar de tus habilidades y que resalte a partir de tus habilidades qué es lo que te hace único, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que tú seas diferente al resto de personas con las que estás compitiendo a nivel internacional? Porque no olvidemos que ustedes entran en una competencia a nivel internacional, en universidades que tal vez tienen una tasa de aceptación del 2, 3% o del 20, del 30%, pero que igual sigue siendo muy competitivo. Entonces, piensen que esto puede hacer la diferencia en su aplicación. ¿Qué debería haber en una carta de recomendación? Y ahí entramos a preguntarnos un poco qué debería haber, ¿no? De pronto, listo, ya hablamos de competencias, hablamos de habilidades, hablamos de, bueno, ¿quién soy yo para esa persona? ¿No? Lo que les decía un poco, como el cómo esa persona resalta lo únicos que nosotros somos. Entonces, ahí es muy importante también decir, bueno, ¿y qué más debería haber? Entonces, aquí es muy importante elegir esa persona que va a hacer la carta de recomendación, obviamente en línea con lo que pide el proceso de admisiones. ¿Esto por qué? Muchas veces las universidades te piden que sea un colega, un supervisor, un jefe de tu trabajo, que sean recomendaciones laborales o que sean laborales y académicas. Y a veces te dicen que sea una académica o una laboral, o te dice que todas pueden ser laborales, o te dice que son tres, y esas tres, dos son académicas y una laboral. Entonces es muy importante, chicos, que estén muy pendientes de qué les pide la universidad. ¿Listo? Tengan muy en cuenta que esto es un proceso que va a tomar tiempo, ¿sí? No es como que hace la carta y ya, sino que la persona tiene que tomarse el tiempo de subir esa carta en una plataforma. Entonces, y tal vez si ustedes van a aplicar a más de una universidad, digamos a, no sé, 5 o 6 universidades, este recomendador tiene que tomarse el tiempo de subir, entrar y subir por universidad cada carta, ¿sí? Y tiene que adaptar las cartas a la universidad. Entonces ahí es muy importante también que ustedes tengan en cuenta esto porque obviamente esto sí tiene un peso sobre el proceso y es que la carta de recomendación sea personalizada. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta quién lo hace, ¿sí? De pronto, si alguno de ustedes está como en ese proceso de explorar qué maestría, qué doctorado y cómo están explorando a quién decirles sobre esta carta de recomendación, piensen en todas esas aquellas conexiones que han hecho durante su vida profesional y piensen, esta persona de pronto me puede hacer el favor, porque lo que les digo, a la final es un proceso que va a tomar tiempo. Entonces, aquí, ¿qué es importante en la carta de recomendación? Entonces, aquí les voy a traer unos tips que son muy, muy valiosos para que ustedes se los lleven y es, ¿quién tiene que ser la persona? Entonces, lo que les decía, miren primero qué les pide la universidad. Después de que ya ustedes estén muy seguros de lo que les está pidiendo la universidad, entonces ahí ya ustedes entran a analizar quién va a ser esa persona. Entonces piensen, esa persona me conoce, trabajó conmigo, hizo proyectos conmigo, tal vez fue un profesor que yo tuve una clase y ese profesor marcó muchísimo mi historia académica y de pronto en algún momento hice parte de algún semillero, alguna investigación con ese profesor. Es una persona que puede dar cuenta de quién soy como estudiante. Entonces ahí es muy importante que se hagan esa pregunta de, ¿podría decir más allá de que soy buen estudiante, podría decir algo más? ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Que los conozcan a ustedes, que esa persona los conozca, que sea relativamente cercana a ustedes para poder hacer una carta de recomendación. Hay una cosa muy importante ahí, es que cuando esa persona ya
Si ustedes dicen, esa persona efectivamente me conoce, ha trabajado conmigo, ha hecho proyectos, ha hecho investigación, va a poder dar cuenta de todas esas competencias, habilidades y eventualmente eso se ve materializado en ejemplos, ¿sí? No puede ser una lista de es que Laura es líder, es detallista, es no, sino que tiene que haber una historia detrás de el cómo esa persona evidenció que yo como estudiante soy buena estudiante, soy buena líder, soy detallista, el cómo lo vio. Entonces, eventualmente hice un proyecto o trabajé con Laura y me di cuenta que a través de este proyecto que hicimos sobre X cosa, me di cuenta que ya tiene habilidades de liderazgo porque supo hablar con las personas que hacían parte del proyecto y sabía el cómo dirigir el proyecto, ¿sí? O sea, es mucho hacia también el cómo da cuenta a través de ejemplos de todas esas fortalezas que ustedes tienen. Entonces eso es súper importante porque muchas veces los recomendadores se quedan cortos en eso y se vuelve un tema muy de resaltar solamente las competencias, pero sin dar ejemplos. Y eso es muy significativo en las cartas de recomendación, el ver cómo eso se materializa. ¿Listo? Y lo otro, que la carta no sea solo sobre el recomendador, y ya lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, pero muchas veces pasa que el recomendador empieza a introducirse, ¿sabes? Como de, soy Laura, soy líder de Education USA de Bogotá, y empieza a contar toda su historia académica, profesional, casi que la hoja de vida del recomendador en la carta. Y eso, pues a la final no es lo valioso de la carta. Sí es importante que la persona se introduzca y diga quién es, pero de forma muy breve, muy al punto, y que diga de dónde te conoce. Y ya, ¿sí? Pero no que vaya a profundidad sobre quién es. Entonces, eso es súper importante porque nos ha pasado, he visto cartas de recomendación así, entonces toca entrar a decirle al recomendador como, oye, en la estructura trata de ser muy breve y muy puntual sobre quién eres y la introducción sobre quién eres. ¿Cómo pedir una carta de recomendación? Y esto es algo de lo que poco se habla, la verdad. Uno muchas veces dice, le voy a decir a fulanito que me haga la carta de recomendación y ya. ¿Por qué es importante saber cómo pedirla? Porque si se fijan, dentro de lo que yo les he dicho, pues a la final sí hay una parte muy importante de el cómo le damos contexto a la carta, ¿sí? El cómo esa persona va a hablar de mí, el cómo esa persona se va a presentar, el cómo esa persona eventualmente va a dar cuenta a través de ejemplos de quién soy yo para esa persona. Entonces aquí, para hacerle la vida más fácil a las personas, que es muy importante porque piensen que estos son profesores o supervisores, jefes, eh, personas que tienen un tiempo muy reducido, ¿sí? Y el que ustedes le den a esa persona como un poquito más de contexto y se la piden y saben cómo pedírsela, para la persona va a ser mucho más fácil hacer la carta. Y no le van a sacar un template de Google para hacerles la carta a ustedes, que eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo pedir la carta? Primero, ¿qué es lo que ellos deberían incluir en esa carta? Entonces, darles una estructura de qué es lo que deberían incluir en la carta. Entonces, ya les dije, introducción sobre quién es la persona, de forma muy breve y muy al punto. Luego, dar un poco de contexto de dónde los conocieron, qué relación han tenido y a través de esa experiencia, quiénes son ustedes para esa persona, cómo los consideran, qué competencias, habilidades ven. Y finalmente, decir por qué ustedes como candidatos para esa universidad son idóneos y por qué ustedes y no otra persona y qué ustedes pueden agregar para la universidad, teniendo en cuenta también qué van a hacer. Entonces, aquí muy importante darles esa estructura. Entonces, si se fijan es básicamente la estructura de qué es lo que tenemos que darles a ellos. Entonces, decirles, esto nosotros lo llamamos un brief para carta de recomendación. ¿Qué deberíamos darle a esa persona para que nos haga la carta? Decirle quién soy, en dónde me conoció, darle un poquito de contexto, refrescarle la memoria, porque tal vez es un profesor con el que si bien tuvimos una relación cercana, necesitamos darle un poco de contexto para decirle, profe, mira, nosotros nos conocimos hace 3 o 4 años, porque tal vez, digamos, yo ya me gradué hace 7 años. Me gradué hace 7 años, si voy a hacer mi maestría,
pues es un profesor que no me hablo tal vez con esta persona hace muchísimos años. Entonces, si bien de pronto nos seguimos en LinkedIn y de pronto tenemos como contacto de vez en cuando, probablemente esa persona no se va a acordar del todo. Entonces hay que darle un poquito de contexto a ese profesor para decirle, mira, nosotros tuvimos estas clases, tú me diste esta clase, acuérdate que eventualmente fui monitor tuyo, tuve investigaciones contigo, entonces darle un poquito, de forma muy breve, un brief sobre qué hubo en esa interacción con ese profesor. Tus notas, sí, eso es importante, de pronto decirles el GPA, el promedio académico de la universidad. Algunas cosas que ustedes quieran de pronto decirle, de pronto que en ese momento cuando hicieron el proyecto desarrollaron algún tipo de resultado, algún tipo de cosas que ustedes crean que son highlights que el profesor deba saber. ¿Listo? Algunas habilidades o de pronto algo en lo que ustedes quieran que ellos enfaticen, eso también es importante, lo pueden hacer con toda libertad, a ellos les va a hacer la vida mucho más fácil. Contarle un poco sobre qué van a hacer, qué universidad, qué programa van a hacer, qué quieren hacer en esa universidad. ¿Por qué? Eso le da un poco de contexto al recomendador para decir, ok, esta persona va a hacer un programa en cooperación y ese programa en cooperación entonces lo quiere dirigir hacia desarrollo o lo quiere dirigir hacia temas de política pública o lo quiere dirigir, depende del énfasis que le quiera dar la persona al programa, el recomendador va a decir, mi carta de recomendación la puedo dirigir por acá o por acá o por acá. Le vamos a dar un poquito más de luces al recomendador para que pueda tener las herramientas suficientes para hacer una muy buena carta de recomendación que tenga relación con el programa y con la universidad, que sea casi que personalizada para cada universidad. Eso le va a ayudar un poco a esto, ¿listo? Y por último, y súper importante, esto a veces lo olvidamos, y es el deadline. Nosotros normalmente decimos, una universidad cierra el 15 de diciembre, que es la otra semana. Y las cartas de recomendación, o sea, las vamos a pedir ahorita. Entonces nos toca decirle, no le digan que cierra el 15, toca que le digan unos días antes para que la persona lo suba. ¿Por qué? Porque a veces la plataforma se cae, porque a veces pasan cosas ese día y no se puede subir la carta, nos ha pasado, y entonces ustedes empiezan a sufrir y nos hacen sufrir también a nosotros. Entonces, mejor que lo hagan con tiempo. Si ustedes saben que será el 15, normalmente el proceso para las cartas de recomendación traten de hacerla desde el mayor tiempo posible antes. Si ustedes van a aplicar, digamos, en enero, en febrero, empiecen desde ya, si no lo han hecho, empiecen ya a hacer ese proceso, porque ahorita ya vacaciones de universidades o vacaciones en las empresas y ya la persona dice, ya es Navidad, Año Nuevo, Reyes y hasta toca esperar hasta Reyes. Entonces, piensen en todo eso, porque eso también afecta mucho el proceso de el cómo ese recomendador también va a tener el tiempo de hacer estas cartas, eventualmente sale de vacaciones y dice, yo me dedico a mi familia o me dedico porque voy a viajar y voy a estar sin conexión y no va a poder responderles a ustedes a tiempo. Entonces traten de hacerlo con mucho tiempo de anterioridad siempre y piensen siempre en también estos tiempos para que ellos tengan como una noción de planeación y decir, alcanzo a tenértela para este tiempo, o si les dicen, no, no alcanzo porque salgo de vacaciones, ustedes ya tienen que tener un plan A, B y C para poder decir, bueno, este profesor no me va a dar la carta, entonces busco otro, ¿no? Entonces ahí es muy importante siempre tener ese backup también de otros profesores. Entonces, aquí viene la parte importante y es la estructura. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces acá, lo que les decía, primero, súper importante, introducción de quién es el recomendador. Pero si se fijan, aquí les traje un ejemplo súper al punto, súper sencillo. No es como que tengan que elaborar mucho sobre pues, una hoja de vida del recomendador en su carta de recomendación, sino algo muy, muy al punto y de forma concreta. Luego viene esta parte de explicar la relación con ustedes como candidatos. Y es un poco lo que les decía, aquí es donde ya empezamos a dar un contexto sobre esta persona en donde los conoció a ustedes, eventualmente. Esto es muy importante porque pone en contexto a la oficina de admisiones y a la facultad sobre también ustedes de dónde tienen estas relaciones de networking. Por ejemplo, acá en el ejemplo que ven acá es el asesor de tesis del candidato, ¿no? Y ese asesor de tesis, pues claro, es una persona que le tocó
¿no? En ese uno a uno con el estudiante todo el tiempo, haciendo toda la revisión de la tesis, haciendo la investigación. En este sentido, claro, o sea, ahí se ve que hay una unión muy cercana del profesor al estudiante. Pero digamos que no es el asesor de tesis, digamos que fue un profesor de una clase en donde yo tal vez hice un proyecto y ya, también es muy válido, pero también es importante dar contexto de ese profesor, qué clase tuvo contigo, por cuánto tiempo, para que sea notorio por cuánto tiempo también tuvo esa relación con ustedes. ¿Listo? Bien, entonces, todo el tema de las competencias, ¿no? Entonces, listo, ya el recomendador habló de él, se presentó, eventualmente viene el proceso de el contexto y luego ya entramos en materia de, bueno, conocí a esta persona y a través de todo este trabajo que tuve con esta persona, me di cuenta que es una persona que tiene capacidades de liderazgo, eventualmente es una persona que va a hacer un MBA, por ejemplo, depende mucho del programa también, esas habilidades también, pues, importan mucho en las hojas en las cartas de recomendación. Entonces, aquí es muy importante decirle también al profesor, ustedes que de pronto quieren que él resalte, que tenga relación con lo que ustedes van a hacer. Eso también genera un valor agregado en su carta de recomendación. Entonces, acá ya empezamos a entrar en materia de quién es ese estudiante para ese profesor o quién es esa persona que trabaja en proyectos o trabaja a nivel laboral con ese supervisor todo el tiempo y cómo ese supervisor los ve a ustedes. Bien, entonces ya a decir ya todo el tema de esas competencias, ¿cierto? O sea, ya listo, ya hablamos sobre, dimos un poquito de contexto sobre el estudiante. Y viene esta parte muy importante. Esta parte es muy crucial, pero a veces las personas no lo hacen del todo bien. ¿Por qué? Porque se vuelve una lista de mercado, lo que les decía, como ponen toda la descripción de la persona como él es A, B, C, D, pero entonces no hay una profundidad sobre por qué está diciendo eso. Y si ustedes se fijan acá, en el ejemplo que les doy, si ustedes se fijan en este párrafo, lo que dice es como que este estudiante efectivamente lo que se ve es que es un líder, ¿no? Pero si se fijan también le está dando un detalle de por qué lo piensa así, ¿no? Entonces, porque desarrolló y gestionó, implementó un proyecto, que eventualmente eso se vio en esa independencia de sus tareas, en completar todas estas actividades, ejercicios que tenían alta dificultad en su investigación, y el cómo eventualmente pues esa persona manejó de forma excelente todas como las tareas que tenía. Entonces, acá si se fijan, hay una o dos o tres características y las va desglosando con ejemplos muy puntuales que demuestran por qué esa persona está diciendo que este estudiante tiene esta característica. Entonces, ahí, si se fijan, lo que les recomiendo es, traten de decirle al profesor o al supervisor, a su jefe, al que hayan elegido para su carta, traten de decirle a esta persona que quieren que la estructura sea algo así, ¿sí? Le pueden tomar pantallazo si quieren. Eh, Esto es muy importante porque a veces se vuelve como esa lista de mercado, pero no hay un ejemplo claro sobre por qué esta persona está diciendo esto, ¿no? Entonces ahí, por eso les hago tanto énfasis porque esto es como de las partes más valiosas de las cartas de recomendación y es poner en ejemplos el por qué esa persona está diciendo que eres un buen líder, por ejemplo. ¿Sí? Es de las partes más valiosas de las cartas de recomendación. Viene entonces la parte final, ¿sí? Y es hablar sobre por qué ese estudiante va a ser un muy buen estudiante para el programa y para la universidad. A veces tendemos a pensar como, pues es que va a competir contra 50.000 estudiantes a nivel internacional. Esta parte es la que realmente hace la diferencia también en decir, después de que dije que mi estudiante era un muy buen líder, que era independiente, que ejecuta sus proyectos con tiempo, que es muy bueno organizado, después de esto ya yo puedo decir, creo que este estudiante sería muy valioso para su programa porque entonces ahí se puede profundizar sobre las razones por las cuales esa persona cree que va a ser una buena adición. Bueno, porque este programa le va a dar más herramientas para poder continuar con su camino académico, profesional, en donde creo
fielmente que es una persona que va a poder generar discusiones, porque es una persona que eventualmente va a poder ser una persona que genera impacto en sus compañeros. Bueno, hay un mundo de opciones que se pueden decir, pero aquí realmente es como darle ese cierre con ese punch que queremos, que es decir, después de que ya dije que esa persona tenía todo esto, además de eso, sé que va a ser una muy buena adición al programa de la universidad, que ya ustedes, cuando le enviaron el brief, le dijeron a qué programa y qué universidad querían aplicar. Entonces, eso le va a ayudar al recomendador a profundizar sobre este cierre. ¿Listo? Entonces, cosas que se pueden hacer y cosas que no. Entonces, aquí es muy importante, un poco lo que les decía, y vengo a traérselos como ya como mucho más resumido, y es, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Dar muy buen contexto, ¿sí? Pero ser muy concretos, porque tampoco es que la carta de recomendación se tenga que ser 5 hojas, porque me ha pasado. Lo ideal es que sea concreto, una página y ya. Máximo, máximo dos, máximo, o sea, máximo. Lo ideal es una. ¿Por qué? Porque es un espacio en donde el proceso de admisiones va a dar la carta y va a decir, ah, ok, o sea, yo tengo la disponibilidad para que eventualmente yo hago, o sea, tengo la disponibilidad para leer la carta de recomendación, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante que sea muy al punto porque es el momento en el que también vamos a complementar la otra parte del proceso de admisión que es el ensayo, la hoja de vida, y son cosas que están allá y aquí en la carta de recomendación se van a ver materializados a través de alguien externo que va a dar cuenta de que efectivamente después de haber leído el ensayo, después de haber leído la hoja de vida, va a decir, ah, ok, o sea, efectivamente las personas externas que conocen a este candidato también nos pueden decir que toda esa experiencia profesional o académica se ve plasmada acá. ¿No? Entonces, pero también de forma muy concreta, no se vayan a extender mucho porque nos ha pasado. Entonces, importante que sea personalizada, ya eso ya se los dije, pero es importante que sea personalizada, que no vayan a repetir lo mismo en todas las universidades, sino que traten de que sea muy tailor-made para cada. Y que obviamente tenga ejemplos, si van a hablar de algún tipo de competencia, que tenga esa historia de por qué y que también pues tenga relación con lo que ustedes van a hacer allá. ¿Qué incluir? Y aquí es súper importante incluir sí o sí esa parte que es como de cómo ustedes eventualmente tenían esa relación tan cercana con el recomendador, ¿no? Entonces, aquí es súper importante que piensen en tener varias opciones de recomendadores y que eventualmente piensen que son un buen fit también para eso que quieren hacer ustedes en Estados Unidos, en ese programa o en esa universidad. Entonces, que digamos que es un tip que les doy, porque a veces pues los profesores, sobre todo a nivel académico, se enfocan mucho en el detalle de no, la investigación, el seminario o lo que sea, un proyecto que de pronto hayan desarrollado en la universidad, que traten de contarlo de forma muy como si fuera una narrativa, una historia, ¿sí? Para que sea mucho más tranquilo de leer y que por supuesto destaque todo lo que ya veníamos hablando, ¿no? Que hable de ustedes, que hable de sus competencias. Cuando lo contamos como en historia, se hace mucho más tranquilo de leer. Entonces es una recomendación que les doy, que la redacción sea tranquila, que no tenga que tener palabras muy elaboradas o porque a veces nos pasa que sobre todo en inglés tratamos de utilizar como palabras muy rimbombantes y no es necesario. ¿Listo? A veces nos pasa, y eso es súper importante, que el recomendador no sabe inglés y nos dice, no, pues escríbela tú y pues me cuentas, escríbela tú en inglés y me cuentas. Lo ideal y lo mejor, lo recomendable es que el recomendador la escriba en español y le hagan traducción oficial, ¿sí? Es lo que nosotros normalmente recomendamos. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué pasa? Que pues en inglés la idea, primero no es que ustedes la escriban, sino que sea la persona quien escriba la carta, ¿sí? Así sea en español, y luego se le hace la traducción. Y lo que se hace es pasarle eso
al recomendador para que el recomendador suba la carta oficial en inglés y en español si así lo prefiere. Igual puede subir solamente la inglés también, pero digamos que a veces algunos prefieren subir las dos, o sea, en un mismo archivo, entonces ahí sí ya a gusto de consumidor. Pero lo importante es que el recomendador siempre, siempre sea el que haga la carta, ¿sí? Porque sé que se van a encontrar con esto más de lo que creen en decirle al recomendador que nos dé una carta y de pronto esta persona nos dice, ay, porfa, escríbela y yo la reviso y te la firmo. La idea es que esto no pase, ¿listo? Sino que sea la persona la que se tome el tiempo. Entonces siempre piensen también que sea una persona que tenga la disposición y tenga el tiempo también, ¿listo? Aquí, tips para los recomendadores y es tratar de darle la mayor información que podamos de nosotros a ellos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que les decía desde el principio, y aquí vuelvo y se los traigo, y es darle contexto sobre qué quiero hacer, qué estoy haciendo actualmente, hoja de vida, eventualmente mis notas, si eventualmente yo quiero resaltar cosas importantes sobre, no sé, actividades extracurriculares, alguna investigación que haya hecho, algún proyecto, si quiero también como decirle que eventualmente yo quiero estudiar en Harvard y eventualmente yo le digo al recomendador, oye, yo quiero estudiar en esta universidad, en este programa, por la razón que sea, ahí póngansela ahí. Pónganle un poco de contexto de por qué esa universidad es importante para ustedes. ¿Listo? Si son más universidades, es que no solamente voy a aplicar a Harvard, voy a aplicar a Colorado State, voy a aplicar a Colorado Boulder, voy a aplicar a diferentes universidades. Ok, entonces ahí también es importante decirle a esa persona, mira, a estas universidades voy a aplicar por estas razones, pero de forma muy concreta y muy precisa. Y aquí otras cosas que son también importantes y es que obviamente esta persona tiene que subir la carta. Ustedes no la van a subir. Pues se los recomiendo porque a veces uno se confía, me ha pasado, los chicos me dicen, no, yo ya tengo las cartas y el tema es que ustedes no las suben los recomendadores. ¿Cómo funciona ese proceso? Básicamente ustedes abren su aplicación en la plataforma de las universidades. Cuando ustedes abren la aplicación hay una parte en donde están las cartas de recomendación y dice, por favor, agregar los correos de los recomendados. Ustedes agregan los correos. Cuando agregan los correos, a ellos les llega una notificación para crear una cuenta. Cuando ellos ya entran, crean la cuenta, les va a salir la relación del nombre de ustedes, de la aplicación de ustedes. Entonces ellos ahí ingresan y suben la carta y le dan send. Entonces ahí ya a ustedes les aparece que esta persona subió la carta. Es muy importante que lo hagan con tiempo porque lo que les digo, puede que, y nos ha pasado, que fue los últimos 2, 3 días del cierre de la aplicación y de pronto fue muy sobre el tiempo y de pronto el correo nunca le llegó al recomendador y ese recomendador la fue a subir el último día cuando ya se dio cuenta el correo no le había llegado, entonces empiezan ustedes a correr como, no, ya te llegó el correo, no me llega el correo, entonces escríbale a la universidad, oye, es que estoy teniendo problemas técnicos, Entonces, anticípense a eso para que no estén ahí con esa adrenalina, porque además el último día siempre genera adrenalina cuando de pronto ustedes están como tratando de finiquitar el ensayo o tratando de finiquitar otras cosas de su aplicación. Entonces, esto es como una adrenalina adicional que pues se puede ahorrar, ¿listo? Entonces, tengan presente esos tiempos para que puedan hacerlo como de forma más organizada. Eso es como unos samples que normalmente están. Yo igual se los puedo poner aquí para que los revisen. Y bueno, alguna pregunta, yo voy a dejar de compartir para que los vea. Eh, bueno, Lau, no sé si no tenemos ustedes tienen alguna preguntas, pero pregunta. yo sí te quiero hacer una y es como recalcarles la importancia de conocer los errores comunes, como mandar las cartas genéricas a las mismas universidades, como repasar esos errores comunes porque son muy importantes, por más que los decimos, siempre los vemos en las personas cuando Siempre. aplican. Total, sí, 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 yo creo que a nosotros también nos pasa, ¿no? Yo, o sea, como que nos pasan las cartas de recomendación y uno dice, no, uso ChatGPT, eso también. Hoy en día vemos mucho que uno entra, ustedes entran a Google, ese es el típico error que también cometemos. Entramos a Google, un template de cartas de recomendación. Hay un montón, les quiero decir, o sea, todas las opciones que ustedes se imaginen, ahí están. Pero
el asunto es que muchas veces, pues esas cartas de recomendación se quedan muy cortas. Dentro de todo lo que yo les expliqué, si se fijan, hay una estructura muy precisa de el cómo debería hacerse una carta de recomendación. Y un error muy, muy, muy común es que ustedes cogen un template de pronto de una persona, digamos así, template de Johanna Torres. Entonces, el template de Johanna decía, Johanna Torres es una persona líder, detallista, ella es una persona que eventualmente es perfeccionista en su trabajo, planea todo con tiempo y ya. Y entonces se queda corta la carta de recomendación porque no nos da cuenta de, bueno, ¿y Johanna por qué es buena líder? Claro, yo conozco a Johanna. Si yo le hiciera la carta de recomendación a Joa, diría, claro, es que Joa es líder porque, o sea, ella hace un montón de actividades y las lidera y las hace con el tiempo suficiente, porque ella normalmente tiene este carisma con el que trata a las personas, un montón de cosas que hay detrás de eso que nos dan cuenta de por qué Johanna es líder, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos cortos y no nos dice nada. Entonces, si se fijan, es una carta de recomendación que yo la leo en 2 minutos, pero no, como no me dice nada, ¿qué pasa? Las universidades dicen, es una carta de recomendación que va para afuera. Sí, o sea, no la van a leer y leen la primera y dicen, ah, las otras están iguales. Entonces ahí es muy importante que todas las cartas sean hechas con el tiempo y la dedicación que es. ¿Qué pasa mucho también? Las cartas de recomendación, además de que se quedan cortas, suelen ser todas las mismas. Eso también pasa mucho, ¿no? Entonces, es que le dije a los tres lo mismo. A los tres recomendadores les dije exactamente lo mismo. Entonces, los tres me hicieron la carta exactamente igual. Entonces traten de que con cada uno, lo que les decía, en qué está la particularidad de cada una de las cartas. Primero, quién recomienda. Segundo, el contexto que tiene cada uno con ustedes. ¿Sí? Y tercero, obviamente en esa experiencia, cada uno con ustedes, pues hace que la carta sea diferente. Obviamente si yo le hago la carta a Joana, pero si Joana me la hace a mí, pues va a ser diferente. ¿Sí? Porque tenemos perspectivas diferentes del cómo trabajamos, del cómo nos desempeñamos, nos desenvolvemos en proyectos. Entonces ahí, pues cambia también esa perspectiva y es lo que hace que las cartas sean diferentes. Claro, pero si es una misma carta y tiene diferentes nombres, pues ya es sospechoso por sí, pero pasa, pasa. Entonces tengan muy en cuenta eso. Dale yo. Bueno, y además porque cada uno tiene un estilo de escritura y cuando es la misma persona que hace la carta, eso es evidente para quienes están recibiendo los documentos. Pero bueno, ya tenemos varias preguntas. Siempre la primera es la que les da pena. Entonces ya Sara nos escribió y te manda a preguntar dentro de los profesores que pueden hacer la carta de recomendación. ¿También servirían los supervisores de la práctica profesional? Cuando hablamos de nivel académico, lo ideal es que sean profesores, o sea, que hayan tenido interacción contigo en la universidad o si eventualmente es un doctorado, de pronto maestría. Tus supervisores de práctica normalmente son más de un nivel y contexto más profesional. Entonces ahí es muy importante que hagas esa distinción. Sí se puede, pero es importante que sea más hacia lo profesional. Alice dice buenos días y para una recomendación laboral se sugiere que sea un jefe o supervisor o puede ser un colega. Bueno, lo ideal es que sea tu jefe o supervisor, pero puede ser un colega. O sea, a la final lo importante es que sea una persona que te conozca, pero lo ideal es que sea supervisor. Y de hecho, hay muchas universidades que sí hacen énfasis en que sea un supervisor. Entonces, muy como lo que les decía desde el principio, lean muy bien lo que les pide la universidad. Muchos de ellos a veces dicen que sea recomendación profesional y ya. Entonces, en ese sentido, pues un colega puede ser una muy buena opción. Pero si de pronto ya dice que tiene que ser un supervisor o un jefe, pues ahí es importante que tengan en cuenta lo que les pide la universidad. Ahora Laura dice, hola Laura, ¿nos podrías Hola Laura. aconsejar sobre qué perfiles suelen gustar en las universidades respecto a recomendadores? Si profesores o si es mejor pedirle la carta a jefes o compañeros de trabajo. Además, si nos puedes compartir los links de tu última diapositiva, sería genial. Claro que sí, igual, no sé, yo así les podemos compartir la presentación, Sí. creo que sería valioso. Eso, les paso la presentación completa para que la tengan. Eh, bueno, a ver, aquí yo creo que como lo dije durante toda la presentación, que es muy importante
que se saquen un poquito ese mito de que la carta de recomendación tiene que ser de el decano, del presidente, del ministro, de realmente no hay un perfil que yo te diga, es que la universidad va a valorar más que sea el presidente de Colombia que Joa Torres o yo. ¿Sí? O sea, no hay una distinción ahí, no es que valoren más eso. Realmente valoran más es el contenido de la carta, ¿sí? Que esa persona pueda dar cuenta de quién eres tú. Entonces, si tú me dices, no, es que yo tengo una relación súper estrecha con el decano o el rector de la universidad, ¿sí? Y esta persona puede dar cuenta de quién soy yo, porque de pronto, digamos, en el Rosario, y les traigo este ejemplo porque tuve un estudiante así, era colegial y fue representante de un consejo allá en el Rosario, de la facultad. Y tenía una relación estrecha con el rector de ese momento. Entonces, claro, o sea, él le dijo al rector, el rector le hizo la carta, pero era una carta pues personalizada porque a la final pues era una carta muy de que esa persona conocía al estudiante, porque habían hecho proyectos, porque habían tenido interacción en diferentes escenarios. Ahora les digo, he tenido cartas de recomendación de que de pronto el rector fue el que le hizo la carta, pero son cartas que son muy superficiales, ¿sí? Entonces, a la final, es una carta que para la universidad va a ser una carta más. ¿Sí? Entonces, es muy importante que le den más relevancia y quítense un poquito eso de la cabeza, que es que tiene que ser alguien de high top, por allá, rector, decano, bla, bla, bla. No. O sea, quítense un poquito eso de la cabeza. Entiendo, es un mito que nos metieron desde hace muchos años, pero tranquilos, o sea, aquí lo importante es que tengan una persona que realmente los conozca y pueda hablar muy bien de ustedes en esa carta. Finalmente tenemos una pregunta de John Cardona que dice, ¿hay alguna diferencia de peso entre que el recomendador sea académico o del ámbito profesional? Depende, John, del programa que vas a hacer y depende de lo que te pida la universidad. Entonces, primero, a las universidades lo que les decía, puede que les digan que sea una carta académica y una profesional, o dos profesionales y una académica, y va a depender mucho qué les pidan. Mm, no siento y no creo, además por lo que he hablado con los representantes que son de las áreas de admisiones de las universidades de Estados Unidos, que una pese más que la otra. Ahora, depende del programa. Porque les digo esto, cuando ustedes aplican a un doctorado, por ejemplo, si están pensando en doctorado y claro, es un programa que tiene un componente alto en temas académicos, pues obviamente la carta de recomendación académica pues tiene un peso. Si es una persona, por ejemplo, que fue tu asesor de tesis o de pronto una persona con la que tuviste una investigación muy a profundidad y trabajaste con esa persona 2, 3 años en investigación o algo así, pues obviamente esa carta de recomendación va a tener un peso muy importante, pero no es que la profesional de pronto pierda importancia, ¿no? Creo que es más como él también, el qué te pide la universidad y él también a qué vas a aplicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es un MBA, lo que uno ve mucho en MBA es que suelen darle prioridad a las cartas de recomendación profesionales. Entonces, y depende mucho del MBA, porque hay MBAs ejecutivos, hay MBAs que son hacia temas más ciencia, artes, o sea, más enfocados en otras cosas. Entonces, va a depender mucho también del programa que vas a hacer. Entonces, mi recomendación es que primero pienses en qué programa vas a hacer, qué te pide la universidad y que pienses en qué también quieres darle importancia a través de tus cartas de recomendación. Si te parece que es más importante el lado académico o el lado profesional, pero ambos son importantes y depende también de lo que vas a hacer. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat y antes de dar el comentario de despedida, no sé si quieras agregar algo o si ya todo está cubierto. No, pues todo está cubierto, pero yo, o sea, sí, solamente una cosa y es que por favor no duden en escribirnos si tienen alguna duda. Yo sé que este a veces es un proceso como un poquito abrumador, lo sé, porque pues hay chicos que me dicen, no, pero es que son 4.000 universidades y no sé por dónde empezar, no sé cómo hacerlo, tengo dudas sobre las cartas, a veces entran con temor de empezar el proceso. Solamente de empezarlo ya entran como temerosos de, uy, no, eso es imposible, eso es muy difícil, eso no se puede. Y quítense eso de la cabeza, o sea, a la final todo esto es posible, tienen la ayuda de Colfuturo, tienen nuestra ayuda, entonces el paso es que lo den, traten de dar ese paso.
porque yo sé que se siente como miedo, pero háganlo porque yo creo fielmente y lo veo en mis asesorados que esto les cambia la vida a todos. Entonces, háganlo, háganlo y aquí tienen nuestro apoyo. Si desean escribirnos a nosotros, ahí tienen nuestras redes sociales de Education USA. Igual yo les voy a compartir la presentación para que la tengan. Y si eventualmente igual tienen dudas más adelante con alguna cosa, por favor no duden en decirnos. Bueno, tengo aquí una última pregunta que se coló. A ver. Te la voy a hacer y aunque no entiendo muy bien, pero te la voy a leer. Dice, buen día, decías que lo conveniente es contar tipo historia. Sin embargo, se podría hacer una introducción del recomendador y luego el apoyo al recomendado, enlistar y dar ejemplos en cada párrafo. No sé si Karen quiere abrir su micrófono y contarnos de la pregunta para poderte responder bien. No te dé pena, Karen. No te van a ver, solo van Tranqui, a ver tu Karen. nombre. Ay, regálenme un segundo, le damos acceso al micrófono a Karen. Ah, dale, dale. Bueno, y mientras le damos acceso al micrófono de Karen, nuevamente quiero invitarlos a la sesión de mañana, porque también en nuestra experiencia uno de los mitos más grandes para quienes estudian en los Estados Unidos es el tema de la financiación. Y tanto Laura como yo, como Samuel, quien va a presentar mañana, les va a contar que esto realmente muchas personas lo han sobrepasado, lo han podido realizar con apoyos de las universidades en Estados Unidos y sobre todo mañana vamos a hablar de uno de mis programas de financiación favoritos, que es el programa Opportunity Fund, que es el único programa en toda Colombia que conocemos que paga los costos previos al inicio de la maestría. Entonces no les voy a dar más preámbulo porque si no mañana le quito el tema a Samuel, pero los invito para que de verdad conozcan este programa que es espectacular y hablemos de cómo se pagan los estudios en Estados Unidos. Ahora sí, listos para escuchar a Karen. Hola, buenas tardes. Bueno, más que todo la pregunta iba dirigida porque hace poco pues yo hice una carta de recomendación junto con un docente de mi universidad y hablábamos de por lo menos colocar una pequeña intro pues de él, cuánto tiempo había estado en la universidad enseñando, cómo nos conocimos y ahí sí el apoyo. En los siguientes párrafos, digamos que lo que se hizo fue explicar como que, bueno, eh, Karen hizo este proyecto conmigo, tal, y en cada párrafo íbamos colocando pues lo que se iba haciendo. ¿Es conveniente o no es conveniente? Ya que pues pareciera que fuera como un enlistamiento de cosas. No sé, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, te hago una pregunta antes de responderte. Tú me dices, es que en cada párrafo pusimos como algo importante y me imagino que lo profundizaron, Sí, ¿cierto? exacto, con ejemplo. Ok, entonces, por ejemplo, decía que eras una buena líder y profundizaba sobre eso. Sí, ¿Sí? exacto. Ok. Eh, a mí no me parece que sea mal, o sea, no. Lo importante es que haya profundizado sobre cada una de tus competencias, ¿sí? Te pregunto, o sea, ¿fue como por bullets? O sea, como No, una, no, dos, no. tres y profundizadas. Fue, Ah, ok. no, fue en tipo de párrafo, fue en tipo de párrafo y pues se explicaba como, se hacía como el statement, el primero, el topic statement y ahí sí ya después iba explicando como el ejemplo, lo que había hecho, qué se logró, qué resultados. Ah, bueno, no, súper. O sea, si la estructura es como me la estás contando, yo en líneas generales la veo bien. Ahora, de pronto, si quieres que te dé como un insight más profundo sobre la carta, si quieres, te puedo dejar mi link para que agendes una asesoría y me la muestras. Y si quieres, la Sí, sería leemos genial. y te la reviso. Claro que sí, no, no hay problema. Espérenme un segundito. Les paso acá el link para que agenden asesoría. Este es el link de Bogotá. Eh, Pero igual si están en otra ciudad, Bogotá se encarga de redireccionarlos al asesor de su ciudad, si hay asesor o bueno, del asesor que atienda a su ciudad. Entonces, si está en otras ciudades, no hay problema que escriban allí. exactamente, nos avisan y lo redireccionamos. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, Espérenme. entonces ahora sí, muchas gracias a todos por su atención. Voy a esperar a que Laura ponga el link para poder cerrar la sesión antes de que ustedes tomen el link antes de cerrar la sesión. Igualmente, había una pregunta en el chat en donde nos decían que si estas
recomendaciones aplican para otros países y mi respuesta es que en general esto aplica para cualquier carta de recomendación en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier país. Sin embargo, también les recomiendo que si están explorando otros países, se aseguren de consultar directamente en las páginas web de sus programas que piden las cartas de recomendación y qué se espera de esos recomendadores. Entonces, ahora sí ya tenemos el enlace e igual cuando les compartamos la presentación, nosotros también vamos a tomar el enlace y se los mandamos dentro del email en donde les compartamos la presentación de la hora. Ahora sí, feliz almuerzo para todos, muchas gracias y los esperamos en nuestra sesión de mañana en la que hablaremos sobre financiación. Feliz tarde. Muchas gracias, Joa. Gracias a todos. Cuídense. Suerte en sus aplicaciones.